Listo, ahí estamos en vivo. Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a compartir un poquito palabras de Torah, señores. Estamos celebrando la fiesta de la libertad, que es la fiesta de Pesaj. Y hablando de la libertad, bueno, pues vamos a leer un comentario que me volví a encontrar en las redes sociales, el cual es un concepto que yo ya había mirado desde antes y ahora les voy a decir de qué se trata. Voy a poner aquí en forma de comentario para poderlo leer. Déjenme encontrar mi clipboard y lo ponemos aquí. Hey, ahí vamos. Acá, baby. El cursor. Listo, ahí está el comentario. Dice aquí, este comentario que habla de Pesaj, de un concepto que puede ser profundo. Uno de los conceptos que suelen adornar los discursos que se comparten sobre Pesaj y sus significados es sin duda alguna el concepto de libertad. Sin embargo, en Pesaj, ¿somos realmente librados o solo es una fiesta en donde celebramos un cambio de amo? En víspera de la fiesta de Pesaj es común escuchar a predicadores afirmar que Pesaj es la fiesta en donde se celebra la libertad de la esclavitud, tanto física como metafísica, entre paréntesis espiritual, que es lo mismo. Pero, ¿esto es verdad? ¿Qué dicen las fuentes judías? Dice aquí, en el libro de Levítico, Vaikra 25:55, dice de la siguiente manera, lo voy a leer en español y a veces trato de leerlo en hebreo a ver si puedo. Porque los hijos de Israel son esclavos míos, son mis esclavos, a quien saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Dice en hebreo, Kili, Benei Israel, Avedim, Avdim Avdei Hem, Asher Usati, Otem, Me'aretz Mizraim, Ani Adonai Elohechem. Yo soy el Eterno su Dios. Algunos sabios conscientes, se me cambia aquí cuando le muevo aquí con mi dedo. Algunos sabios conscientes de esta contradicción comenzaron a elaborar interpretaciones que se alejaban del mensaje real del texto y argumentar que no se trata de una libertad física sino espiritual. Sin embargo, este tipo de esfuerzo no resiste el criterio de dificultad y el análisis lingüístico y la congruencia interna del texto bíblico. Aquí está diciendo, lo que sucede literalmente es que salen de Egipto y ellos, estando sometidos bajo Faraón, ahora están sometidos bajo el señorío de Dios. Por lo tanto, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Dónde está la libertad? Entonces, aquellos que son críticos y estudian filosofía, quisieran ver el concepto de libertad como la capacidad de ser prácticamente Dios cada uno de nosotros y decidir y tener todo el poderío de hacer lo que queremos hacer con nuestra vida y tomar las decisiones que queremos tomar y seguir cada quien su propio rumbo, construyendo su vida de manera libre sin que alguien más lo condicione a seguir esos patrones que toda la humanidad ha seguido. Entonces, pero hay algo interesante, este concepto sí es profundo, pero la mayoría no entiende algo que nosotros, el Eterno nos ha dado la oportunidad de entender, que lo que quiere Dios es que seamos uno con Él. Por lo tanto, a fin de cuentas, tendremos la capacidad de lo que dice la Escritura, seremos reyes y sacerdotes. Entonces, a un rey no se le dice qué hacer, el rey es el que dice qué hacer. Y el sacerdote es aquel que ministra a las personas para que puedan venir a hacer lo que el rey quiere que hagan. Que hay personas que no saben qué hacer con su vida espiritual. Y el sacerdote tiene la labor de unir a Dios, unir el cielo con la tierra.
Entonces, ¿qué dice aquí? Conclusión. Pesaj en realidad no celebra la libertad ni física ni espiritual de nadie, sino la ilusión de libertad como un eufemismo de la esclavitud o un nuevo amo. Un eufemismo es como algo, una ilustración, un deseo bonito, pero nada que sea completamente materializado. Porque los hijos de Israel se quejaban porque alguien más los maltrataba y salieron a libertad al desierto y se quejaban porque alguien no les daba agua y no les daba pan. Entonces la queja es la misma. Aquí lo interesante, lo que no dice, digamos, este texto, este concepto que me encontré en el internet de un rabino judío, es que, bueno, en el contexto que él va a armar, estoy seguro que va a llegar a la misma conclusión, estoy presintiendo que es a la misma conclusión que llegué yo. Espero que así sea, aunque después lo vamos a ver. No se materializó porque el pueblo de Israel siguió siendo esclavo de alguien más. Inclusive el apóstol Pablo dice que ahora él es el esclavo de Yeshua el Mesías. Por lo tanto, entonces no se habla de libertad. Entonces, ¿qué hacemos con el verso del libro de Juan, que está en el capítulo, permítame encontrarlo, ándale, ¿dónde dejé? Aquí está. En el capítulo 8, verso 36, dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué libertad me están invitando si se habla de que el apóstol Saulo, entonces ahora se hizo esclavo del Mesías? Si sigo siendo esclavo, entonces no soy verdaderamente libre. Bueno, quería compartir con ustedes palabras de Torah y vamos a hablar un poquito palabras de Torah que las encontramos aquí en la porción de la escritura que se llama Tesav, que significa ordena. Y vamos a hablar algo que pareciera fuera de contexto, pero todo va unido, una cosa con la otra. Ya verán si el Eterno así lo permite. Cuando el pueblo de Israel fue invitado a cooperar para construir el tabernáculo de reunión, toda la gente se quitó sus aretes, los zarcillos, los anillos, los brazaletes, las cadenas de oro y de plata para usarlos como el material para que se construyese todos los artículos, todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Y fueron cientos de kilos de oro y fueron cientos de kilos de plata. Oro puro y plata pura. También se recaudó mucho cobre, telas de lana, lino fino y también madera de acacia y otras especies para los tablones que formaban el tabernáculo de reunión y su parte externa y todo lo que llevará madera, porque el arca del pacto también tiene madera. Entonces, cuando se hace todo esto, la recaudación de las ofrendas para construir el tabernáculo de reunión, los encargados de la obra llegaron al punto de decirle a Moisés de que el pueblo estaba trayendo demasiada ofrenda, demasiado oro, demasiada plata, cobre, telas y madera, que dijeron, ya tenemos suficiente, ya no traigan más, no sabemos dónde acomodarlo. Ahora, hoy en día, tú encuentras un solo grupo religioso que le diga a sus feligreses, ya no traigan más ofrendas. Ya no caben los dólares en la cuenta de banco, por favor, ya no traigan más dinero. Ya no podemos imprimir más sobres para los diezmos, por favor, ya párenle. Solamente, históricamente, lo puedes ver de manera tan explícita como lo es en la construcción del tabernáculo de reunión y después en el libro de los Hechos, cuando se reparte las cosas antes de que llegue la persecución, la gente vende sus propiedades, lo dan de ofrenda y había y sobraba para todas las personas.
Esas son las únicas dos ocasiones en las cuales el pueblo trae de más para algo, para algún propósito muy definido, que es una, la construcción del tabernáculo de reunión, y el otro, para repartirlo a las personas. Entonces, cuando se eligen al sacerdocio a los hijos de Leví, y todavía de Leví, Aarón, los hijos de Aarón para el sacerdocio, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Encontramos nosotros una cuestión que es muy interesante. El Eterno manda que se hagan cierto tipo de ofrendas en el altar, que se presenten las ofrendas que son para expiación, las que son de paz. Mire, por ejemplo, encontramos la ofrenda olá, que es la ofrenda quemada, para agradar al Eterno. Ya puedes usar ahí un buey, o puedes usar un macho cabrío, o un cordero, o una cabra. La ofrenda de minjá, que significa la ofrenda de grano. También la ofrenda de paz. En esa ofrenda de paz puede ser ya sea un toro, puede ser una oveja, todos los anteriores, o pueden ser también aves. Pero se le llama también la ofrenda shelamim, que es la de paz. Y para el pecado, puedes usar todas las anteriores, desde los animales, desde la comida o el grano, o las aves. Y después la ofrenda por la culpa, que significa en hebreo asham. Esos son los tipos de ofrenda que podías traer al tabernáculo de reunión. Y eran tantas las ofrendas, que eran muchos los bueyes que se quemaban, eran muchos los machos cabríos, eran muchas las ovejas, eran muchas las aves, y era mucha la harina que se traía, todas las ofrendas. Entonces, es mucho material. Eso alguien le pudiera llamar de manera simplista una carnicería. Era una verdadera carnicería. Era una fuente de hacer dinero, potencialmente. Entonces, aquellos encargados de sacerdocio, mira, el Eterno pide las ofrendas de todos los animales, y la primera ofrenda que se dedica para que el sacerdote pueda comerla junto con sus hijos, ¿cuál crees que es? ¿La de los toros? ¿La del macho cabrío? ¿La de las ovejas? ¿La de las aves? ¿O la de harina, que es la de grano? La primera ofrenda que encontramos aquí, de la cual la Torá habla para que el sacerdote pueda comer junto con sus hijos, es la ofrenda que podían traer los más pobres del pueblo. No el más rico, ni el de clase media, ni el de clase trabajadora, que podemos decir aquí que son los que traían las aves, sino los más pobres, el que tenía un poco de harina, y aquí lo presentaba delante del Eterno. Y todavía hay algo que es muy interesante. Dice aquí en el libro de Levítico capítulo 20, en capítulo 6, en el verso 8, o el verso 9. En el verso 7, perdón. Esta es la ley de la ofrenda de grano. Aquí dice farinacea, que es la ofrenda de grano, minjá, en hebreo. La acercarán los hijos de Aarón ante Hashem. Cuando digo Hashem, estoy refiriéndome al nombre del Eterno. Ha en hebreo es él, y luego Shem es nombre, es el nombre. Se puso aquí Hashem porque no queremos pronunciar de manera errónea o tratar de pronunciar el nombre sagrado de Dios, que son las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei, que se le conoce como el tetragramatón. Por eso ustedes me escucharán a mí decir Hashem. O hay ocasiones en que lo veo el nombre en hebreo y solamente decimos Adonai, que es nuestro Señor. Y se lo traerán a los hijos de Aarón ante Hashem frente al altar. Y separará de esta un puñado tridigital. O sea, así con los dedos, cuando tienes ahí azúcar o harina, lo que agarres con los 3 dedos, dice, algo de flor de harina, de la ofrenda de grano y algo de su aceite, y todo el incienso que hay en la ofrenda de grano.
y harán que se eleve el humo en el altar en aroma agradable, siendo una parte memorial para Hashem. Dice, lo que sobre de esta comerán Aarón y sus hijos. Esta es la segunda vez que encontramos en la Torah que mención sobre aquello de lo cual puede comer Aarón, que es el sumo sacerdote, y sus hijos los sacerdotes. Hablando de la ofrenda que es la de grano, la ofrenda que traían los más pobres. Porque hay que tener algo muy claro. De acuerdo a la escritura, si tú tienes para ofrendar un buey, tú no puedes traer ofrenda de grano. Si tú tienes para ofrendar una cabra o un cordero, tú no puedes traer una ofrenda de harina o una ofrenda de aves. El que tiene para ofrendar aves no puede traer harina. De acuerdo a la capacidad que cada uno tenemos, eso es lo que debemos de ofrendar al Eterno. Inclusive lo vemos en el pacto renovado. Dice, cada uno dé conforme a su posibilidad. Entonces, esto es algo que... ¿Qué le puedo decir? Mire, estuve de tesorero unos cuantos años en la congregación. Y yo sabía que había hermanos que saliendo de la congregación, y esto pasa en todos lados, se iban a ir a comer a un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en Estados Unidos, teniendo una familia por lo menos de 5, te vas a gastar más de $100 en el restaurante, si vas a ir después, de fin de semana, digamos. Y si dejas una ofrenda de $5, son $5 para el Eterno y son tantos dólares en un lugar donde no ocupas ir a comer porque tienes comida en la casa. Así de serio es esto. Si yo voy con mi familia, mire, podemos hacer todo de manera proporcional. Cada vez que alguien nos pide ayuda o queremos dar ayuda voluntaria, lo hacemos de manera proporcional. Si nos fuimos con la familia, a veces compro cortes de carne que son finos o son caros, pues, y me gasto $150. Cuando ayudo a alguien no le puedo dar $50, porque es completamente injusto que yo pueda disfrutar algo tan rico y cuando alguien me pide ayuda le doy 20. Y Dios pesa el corazón y Dios paga después. Dios te la cobra después. Eso es injusto. Ahora, no me quiero desviar. ¿Qué es lo que pide el Eterno? Que de todo el plato, pásame ese plato, corazón. De todo el plato que trae, tomes solamente lo que agarres con la punta de los dedos, así. Y eso lo pones en el altar para que se queme en ofrenda ígnea o en ofrenda quemada al Eterno. Y tú te quedas con este platote para ti y para tus hijos. Y los hijos de Israel en el pueblo hacen una línea tremenda, continuamente trayendo. Bueno, de los hijos de Leví eran más de 22,000, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que son 22,000, que eran todos los levitas. Ahora, no todos los levitas son sacerdotes, pero todos los levitas pueden comer de las ofrendas. Lo es para los sacerdotes y para los hijos de Leví. Todos pueden comer, porque todos pueden servir en el santuario de una manera u otra, excepto en el sacerdocio, pero todos pueden ir a tomar de las ofrendas. Entonces había para que todos comiesen, desde el buey, desde los cabritos, desde las ovejas y la ofrenda de los granos. La única ofrenda que tú no ves que el Eterno permite comer es la de las aves, porque esa prácticamente hay que, bueno, no quiero ser, ¿cómo se dice?
¿Mal educado? ¿O cortante? ¿O? No quiero ser explícito en decir cómo es que se daba la ofrenda de las aves, pero esa se quemaba toda. De esa no se podía comer. Podías tener aves en la casa, kosher o permitidas o aptas para comer, pero no podías, de lo que se le presenta al Eterno en ofrenda, no podías tomar de ahí algo para comer. Entonces, todo aquello era un servicio que era muy bonito. Era un servicio para Dios. Dios se estaba alegrando de eso. Hasta que llega alguien, un grupo de personas que son de la familia de Leví. Uno que se llama Coré y otro que se llama Datán. Que tuvieron envidia de Moisés y de Aarón y quisieron darles baje con el puesto del sacerdocio. Entonces, estamos hablando aquí de una codicia y una avaricia ministerial. Yo quiero hacer lo que hace Aarón delante del Eterno, en el santuario, en el tabernáculo de reunión. Y eran tanto que se traía de dinero, que ellos estaban, yo quiero la plata para mí. Esa lana la quiero yo. Y entonces lo que no sabían ellos es de que la escritura, si de alguien dice que es manso, era Moisés. Moisés era un hombre muy manso. Y la humildad del Mesías llegaba a ser tan extrema que, mire, esto es muy interesante. Si yo digo que yo soy manso, yo no soy manso ni humilde. Si dices a alguien, es que yo soy humilde, estamos hablando de una humildad que tiene que ver con la conducta, no con la condición material o económica. Eso se llama ser pobre, no humilde. Aunque hoy en día, pues en México, la mayoría en Sudamérica, él es humilde, significa que es pobre. Pero la humildad no tiene nada que ver con el dinero, con la riqueza. Entonces, para que el Mesías mismo haya dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Porque él estaba hablando verdad de lo que era su esencia y no podía negarse a sí mismo. Entonces él estaba diciendo, sean como yo soy. Moisés mismo, siendo manso, él profetizó y dijo que Dios levantará un profeta como yo, dice. Y Moisés era manso, pero llegó uno que era manso y humilde. Estamos hablando de un nivel más elevado. Y entonces, cuando estás enfrente de un ministerio, tienes que tener mucha humildad. No puedes tener avaricia ni codicia, que eso es lo que pasa mucho hoy. Todo mundo lo ve como si fuera un hueso y ahí va el perro queriendo ir tras el hueso, como en la política. Y para alcanzar el hueso, pues tú pones 20,000, así como lo hacen en el fútbol, en donde quiera hay corrupción. Para poder jugar en un partido, pues tienes que mocharte con tanta lana y te pongo a jugar. Eso pasa en todos lados. Lo que Coré y Datán no sabían es de que si nosotros sumamos el valor numérico de la palabra Moshe y de la palabra Aharón, que es Aarón en hebreo, encontramos que es el valor numérico de 601, que es el valor numérico de la palabra fuego en hebreo, Esh. Si tú quieres pelear contra Moisés y con Aarón, ¿contra qué estás peleando? Estás peleando contra fuego. Y también tiene el mismo valor numérico de la palabra Orot. Orot tiene dos significados en hebreo, y es en hebreo muy antiguo, que significa hierba verde. Y también significa, Or en hebreo es luz. Or, la O y la R. Estaban peleando contra fuego y estaban peleando en contra de la luz. Y estaban peleando contra la hierba verde.
lo que tiene vida. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo la escritura y nos damos cuenta que el Eterno, una vez que hizo cuentas con Coré, con un levita que se llamaba Coré, y con Datán, que yo creo que Datán es muy famoso en las películas de los 10 mandamientos. Una vez que hizo cuentas con ellos y murieron miles de personas, después llamó a Moisés y Aarón y les dijo: manda a traer a todas las cabezas de familia de los hijos de Israel, de los levitas, los jefes de familia de los levitas, y que traigan una vara de, yo no me acuerdo qué tipo de especie, pero iban a traer una vara y las iban a poner enfrente del santuario, cada una con su nombre y con su sello inscrito. Y dice la escritura que la vara de Aarón reverdeció, era una vara de almendro, reverdeció y dio fruto. Le salieron ramitas, le salieron hojas y hasta almendras. Ahora, alguien puede decir: no, eso es brujería, eso es magia, o etcétera, etcétera. ¿Cuántas almendras le salieron a la vara que estaba ahí en el santuario? Si usted indaga, esto lo aprendí hace años, producir una almendra, una sola semilla de almendra, cuesta como 3 litros de agua. Para que si cuentas cuántas almendras hay, cuántos kilos y cuántas almendras hay, ¿cómo se le dice? Aproximadamente en 1 kilo. Y divides los galones de agua o los litros de agua que gastaste en producir esas almendras, te das cuenta que te gastas 3 litros por almendra. Por eso, si ustedes escucharon acerca de las sequías que había en California, los que estaban produciendo almendras no tenían agua. Y fueron a los primeros que se les quitaron el agua. Y encontraban las almendras carísimas. Ahora, tener las varas ahí, en el santuario de reunión, con testigos, y ves que una reverdece, le salen ramas, le salen hojas y todavía le salen almendras, sabiendo el monto de agua que se necesita para una sola almendra. Y vemos que ahí se cumple que entre Moisés y Aarón tenían el valor numérico de la palabra orot, que significa hierba verde. Ellos son los elegidos, ellos son los que fueron puestos en este ministerio, son los que reverdece. Cuando viene Yeshua el Mesías a pelearse con el grupo de líderes de judíos, el Mesías se compara como una vid. Dice: yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Y sin mí, si no están ustedes en mí, no pueden llevar fruto. Él es el que tiene el agua. Estando en él podemos dar fruto. En la vid verdadera, en el que es verde. Y cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis y el apóstol Yohanan, el apóstol Juan, lo mira, dice que mira al Señor, dice que eran ojos resplandecientes como el sol. Salían llamaradas de fuego. No se puede pelear contra el fuego, como no se podía pelear contra Moisés y no se podía pelear contra Aarón, que los dos eran fuego. Entonces, esto nos da a entender algo muy simbólico de la labor que tenía que hacer el Mesías en ese entonces, porque estaba peleando con un grupo que tenía miedo de que el Mesías apareciera a restablecer su reino, porque una vez establecido el reino, el sacerdocio corrupto que había en aquel entonces, que solamente estaba buscando la plata del templo, todos los cobros que se hacían, que te cobro tanto por un bautismo, te cobro tanto por una boda, te cobro una lana, dinero, no para. Si se quedan sin chamba, si viene alguien que lo hace gratis, se acaba el negocio. Tenían tanto miedo que por eso le dieron muerte, porque el sacerdocio estaba corrupto. Cuando tú ves en la escritura que estaba Anás y Caifás, eran 2 sumos sacerdotes.
Es como hoy en día si hubiese dos papas. Eso no es bíblico. No puede haber dos sumos sacerdotes porque tiene que morir uno para que el hijo de él tome el puesto. Es la misma, es equivalente eso. Eso te habla de la corrupción que había en el templo de Herodes, en el templo que se le conoce como el de Herodes, que no es más que el templo de Salomón renovado, y como Herodes lo renovó, pues se le llama el templo de Herodes. Pero era el templo de Salomón. Entonces, había mucha corrupción ahí. Por lo tanto, Yeshua se quitó de con ellos. Inclusive, les dijo a ellos que el reino, la administración del reino iba a ser quitada de ellos y se le iba a dar a otras personas. El mismo equivalente de cuando Coré y Datán pelearon en contra de Moisés. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Muy interesante. Moisés, varón humilde. Y Yeshua dice, sed mansos, dice, aprender de mí que soy manso y humilde. Ok, tenemos esas dos cualidades que son muy interesantes. Aprender de mí que soy manso y humilde. Una de las prendas que se ponía el sumo sacerdote traía dos piedras que se le llaman el Urim y el Tumim. Urim y Tumim. Entonces, cuando el sumo sacerdote le preguntaba algo a Dios, se encendían las piedras, daban luces, porque Urim en hebreo es luces y Tumim son perfecciones. Entonces, cuando tú le preguntas algo a Dios, tú estás en busca de luces y de perfecciones. Luces y perfecciones. Y tienes a uno como Coré, que él dice, yo soy perfecto. Yo me puedo poner esa prenda porque yo puedo indagar sobre las luces y las perfecciones. Luces y las perfecciones. Entonces, se necesitaba un nivel de humildad tan sublime, tan elevado, para que no te fueras a marear con tanta autoridad y con las visiones que Dios daba. Fue tan así que cuando leemos la historia de Samuel, si todos ustedes leen el primer libro de Samuel, se van a dar cuenta que el sacerdote Elí ya no se conectaba de la misma manera con el Eterno. Cuando vino Ana, o Hannah, la esposa de... ¿Esposa de quién? La mamá de Samuel. La mamá de Samuel era, más bien. En el libro de Samuel, sí, es que yo estoy confundido con el libro de Samuel, entonces no puede ser la mamá de Samuel, sí. Era Hannah, la que es la mamá del profeta Samuel. Cuando ella quería quedar embarazada, vino al santuario delante del sumo sacerdote, y ella estaba derramada ahí llorando porque no podía quedar embarazada. Porque Elcana, su marido, tenía dos esposas y Hannah era una de ellas, pero era estéril. Ya supiste el nombre. Y la otra mujer tenía muchos hijos y se burlaba de ella. Cuando ella está ahí orando, el sacerdote la mira y él la tomó por ebria. Pero hay algo que la escritura no dice. Porque el sumo sacerdote le preguntó a Dios, ¿qué pasa con esa mujer? Revélame qué pasa con esa mujer. Y se iluminaron las letras en el pectoral que tenía las 12 piedras de las tribus, y las letras se iluminan y te da a conocer, te deletrea una palabra, pues. Te deletrea la palabra. Y el sacerdote estaba viendo que se deletreaba la palabra y decía, ya no me acuerdo en hebreo cómo dice. Es Kasara, pero es no me acuerdo entonces, no me acuerdo. Pero en español te acuerdas. Pero es como Sara. Es Kasara, así se dice en hebreo. Kasara. Como Sara. Pero así también se escribe como ebria. Por eso leemos ahí en la escritura que dice que Sarto dice, ya deja de, mira mujer, ya, como dice, digiere tu alcohol y ya vete a tu casa.
Deja tu borrachera y vete a tu casa. El sacerdote estaba perdiendo la conexión con Dios, que él malinterpretó lo que Dios le reveló. No decía como una ebria, sino decía, ella es como Sara. Está llorando porque es como Sara. ¿Cómo era Sara? Sara era estéril, no podía tener hijo. Entonces, cuando Hannah le dice al sacerdote, no, señor, yo no estoy ebria, sino que soy estéril y no puedo tener hijo. Y ahí él entendió y dice, era como Sara, no era ebria, no era borracha, era como Sara. Entonces él tuvo la capacidad, aún dentro de aquella conexión profética que él tenía con el Eterno, le dijo que en el siguiente año, por el mismo tiempo, iba a tener un niño. Y así fue. Pero cuando no tenemos ese grado de humildad, de reverencia, de respeto, no podemos ministrar delante del Eterno, porque estamos buscando dinero. ¿Cuántos hombres van a venir? ¿Cuántos diezmos? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos regalos? Etcétera, etcétera. Y lo encuentras por todos lados. Y así no se puede ministrar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la celebración que tenemos hoy en día, que es la fiesta de la libertad de Pesaj? O somos libres o no somos libres. Porque dejamos un amo para juntarnos con otro. Hay algo que tenemos que ir hilando, emanando. ¿Cómo se dice? ¿Más bien? Hilvanando, ¿no? Creo que así se dice, hilvanando. Entretejiendo el hilo. Que los que estaban en Egipto eran esclavos de un mal amo. Y ellos mismos estaban clamando ser libres al Dios Todopoderoso. Ya tenían una relación con Él. No queremos estar bajo este amo que es Faraón, queremos estar bajo el amo que era el amo de Abraham, Isaac y Jacob. Porque no hay otra más que pura bendiciones de Él. Y Dios tiene la capacidad inagotable de seguir derramando bendición por la eternidad y nunca se van a acabar los depósitos de bendición que Él tiene para nosotros. Y siempre pueden ser cosas nuevas por toda la eternidad. Cuando decimos que vamos a ser esclavos o tenemos un amo que es Dios, ¿qué tipo de amo es Dios? ¿Qué tiene para darnos ese Dios? ¿Qué cree ese Dios? ¿Qué tipo de principios tiene ese Dios? ¿Qué tipo de principios tiene Satanás? ¿Qué tipo de movidas hace él para ganarse el pan, por así decirlo? ¿A qué trueque se dedica él? Y entonces, dice la Escritura que el que se une a Dios es uno con Él. Un espíritu es con Él. Ya lo había dicho yo en los videos anteriores. Dios quiere que seamos uno con Él, parte integral, una unidad con Él. De manera que no hay diferencia, excepto en ser Dios, entre el ser que se une y es junto. Como el esposo y la esposa cuando están unidos, entre las tres partes que componen nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es aquel que te une por causa del pacto que tenemos del matrimonio, el alma te une por los sentimientos que tenemos uno con otro, y el cuerpo como la parte que necesita comer, que necesita beber, que necesita dormir, y que te necesita la unión con el cónyuge. Creo que se dice cónyuge, si no me equivoco. Siempre la hemos pronunciado mal. Creo que se dice cónyuge. mientras estemos en este cuerpo. Entonces, esa unión es la ilustración más cercana de la relación que tenemos nosotros, o sea, es la ilustración más precisa, más efectiva que tenemos nosotros, que describe la relación que tenemos entre Dios y nosotros como los seres humanos, como los hijos de Dios.
Sí, somos llamados hijos de Dios. También somos llamados amigos de Dios. Pero estaremos tan unidos con Él que no hay necesidad de pedir nada más. Con la excepción de que a nosotros no nos será dado tener vida en nosotros mismos, porque ahí ya Dios estaría creando otros dioses. Alguien que tenga la capacidad de hacer lo que Dios puede hacer e incluso más bien hacer lo que Él quiera. Pero tal cosa no es posible porque Dios es infinito, Dios es invisible y Dios no tiene cuerpo. Por lo tanto, nosotros no creemos que Yeshua el Mesías, que Jesús sea Dios. Porque para ser Dios se necesita ser infinito, se necesita ser 100% infinito, 100% invisible y 100% no cuerpo. Entonces Dios llena los cielos de los cielos. Incluso dice la Escritura que los cielos de los cielos no le pueden contener. Nosotros necesitamos más de, creo que son 90 millones de años para cruzar todo lo que es el universo. De años luz. Y esto que Dios creó no le puede contener a Él. Pero Yeshua pudo estar entre nosotros. Él tiene cuerpo. Y Él tiene cuerpo en el cielo también. Por eso Él es el Hijo de Dios. Él es el que emanó de Dios y Él es el que muestra todas las cualidades y todos los atributos de la divinidad. Por eso Él le dijo a Felipe, el que quiere ver al Padre, Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Yeshua que le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú no quieras ver al Padre sentado allá en una silla, porque eso no es ser infinito. Eso es ser visible y eso es ser corpóreo. Y Dios no puede ser esas tres. Inclusive dice una de las cartas, si no me equivoco, en Colosenses, dice la Escritura que la gracia del Padre, si no me equivoco, o la bendición del Padre, la misericordia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con vosotros. Así dice. ¿Por qué la comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque si Dios no muestra de alguna manera su gloria, o sea, se expresa de manera visible que lo ha hecho con el Hijo, nosotros no tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu de Dios, pero no tenemos comunión con el Padre. Nadie, ni siquiera los ángeles pueden tener comunión con el Padre. Porque Dios no es visible. No lo puedes ver en ningún lado. Dios no puede ser encajonado en ninguna parte. Por muy grande que querramos describir la habitación de Dios, no se puede. Dios no es eso. Incluso yo llegué a decir una vez, sin temor a equivocarme, que Dios está hecho de nada. No puedes describir a Dios de manera material. No se puede. La Escritura dice que Dios, inclusive lo estábamos checando, ¿no? El otro día, no estoy seguro. Dice la Escritura que Dios es tres cosas. Dios es espíritu. Por esa razón Yeshua le habló a la mujer samaritana diciéndole, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Un espíritu no puede estar encajonado. Dios es luz y Dios es amor. Son las tres cosas que la Biblia usa para describir a Dios. Pero tú ves la descripción del Hijo y ves cosas materiales. Ves un resplandor de fuego. Pies de bronce como bruñido, dice la Escritura. Ahí lo ves en el Apocalipsis. Él es visible. Él se puede tocar. Él está limitado en un cuerpo. Pero Dios no. Entonces, ¿qué es ser verdaderamente libre? Cuando eres verdaderamente libre, nada te preocupa. Nada te preocupa. Porque sabes que todo lo que vivimos aquí en esta generación es temporal.
como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni un bruto que lo aguante. Y entonces, dice la escritura en el libro en una de las cartas de Pedro, dicen, hermanos, ahora no sabemos qué es lo que hemos de ser, dice, pero seremos como Él porque le veremos a Él. Hablando del Mesías. Y si Él tiene la imagen visible de el Dios invisible, y nosotros seremos como Él, seremos como dioses, reyes y sacerdotes. Mire, una de las cosas que hizo el Mesías para dar libertad, para introducirnos a un sistema justo y no corrupto de sacerdocio, Él vino elegido por el Eterno como sacerdote para unir a la gente con Dios. La labor del sacerdote es unir la gente con Dios. Y Yeshua terminó su ministerio siendo profeta. Perdón. Me equivoco en el orden. Él comenzó como profeta porque él dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar libertad, para sanar, para liberar a los cautivos, para pregonar las buenas nuevas. Entonces, el profeta trae un mensaje de Dios. Y cuando leemos la introducción de cada uno de los evangelios, dice la escritura, desde entonces comenzó Yeshua a predicar, diciendo, arrepentíos y bautícese a cada uno de nosotros para perdón de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la labor de un profeta. ¿Qué mensaje traes? Dios habló, yo vengo aquí como profeta y lo comunico hacia ustedes. Entonces, él comenzó su labor como un profeta, por eso la gente pensaba que él era un profeta. Pero terminó su labor, su ministerio como el sumo sacerdote. Vino como profeta, la gente se arrepintió y entonces él, obrando como sumo sacerdote que es, con el pectoral, con las luces y las perfecciones, si tú ves lo que el mensaje del Nuevo Testamento nos quiere traer, es solamente elevar nuestra vida espiritual a la perfección. No hay otra cosa. Hermanos, no pequéis, comportados, andar como Él anduvo, predicar, etcétera, etcétera. Es prácticamente hay que rechazar el pecado y hay que adoptar la voluntad del Eterno. No se trata de otra cosa el Evangelio. Entonces, Él termina su ministerio como el sumo sacerdote, abogando por nosotros, uniendo a la gente con Dios, haciendo la paz entre los hombres, mostrando la mansedumbre y la humildad por enfrente. No hay otra manera que podamos conducir algo que se pueda asemejar a un ministerio o cualquier obra que hagamos delante del Eterno si nosotros no somos humildes. Porque el dinero, y yo le estaba mostrando aquí, estas monedas son de plata, nos puede inmediatamente meter en un sistema que es injusto, como se lo estaba diciendo antes. Si yo me encuentro a una persona que es ¿cómo se le llama? Un indigente. A él yo no le puedo dar proporcionalmente como yo gasto afuera. Si alguien me pide ayuda de conocidos, parientes o amigos, yo trato de ayudarle proporcionalmente, así como yo me doy lujos afuera. Entonces, si me voy de vacaciones y me gasto 5,000, pues por lo menos tienes que subirle arriba de $1,000 cuando le ayudes a alguien. O que en ese año llegues a gastar algo así. Y lo hemos hecho. Y a veces hasta más. Pero que no seamos injustos, que nada más para mí, para mi familia. Para mí, para mi familia. Y a los indigentes, ¿por qué no? Porque no sabemos. Él me está pidiendo para comer algo, le doy para comer algo. No lo puedo juzgar. Acá, uno de los consejos más destructivos que vas a encontrar en Estados Unidos es no le des nadie a nada allá afuera. A nadie. ¿Por qué?
porque está el fentanilo. Acá yo no he tomado videos por no querer, eso no se hace. Pero ustedes lo pueden ver. Hay las personas en la calle dobladas así. Así dobladas. Porque eso hace fentanilo. Están drogadas las personas. Entonces, cuando alguien se acerca para pedir algo, trae los pantalones a las rodillas, andan enseñando los boxers, está sucio, chamagoso. Aún el que consume fentanilo come, por lo menos una vez al día, o por lo menos una vez a la semana. Entonces yo no quiero encontrarme en la posición donde ese día, o después de 2 días que no ha comido, me pida a mí y yo no le dé. Y después el cielo me vaya a decir a mí, ese día él tenía hambre, no quería drogarse, tenía hambre. Y tú lo juzgaste que porque se quería drogar. Además, ¿cuánto le di? ¿Cuánto le di? ¿Le di $50? ¿Le di $100? No, acá en Estados Unidos con $3 en el McDonald's te comes algo, no te mueres de hambre. Con $3. Antes era $1. ¿Sí, verdad? Era $1 una hamburguesa. Con $3 comes algo, no te mueres de hambre. Entonces, si me cuesta $3 o $5, yo prefiero darlos, Yo prefiero darlos. Porque dicen los salmos que al pobre da, a Adonai presta. Cada vez que le doy a un pobre, le estoy prestando dinero a Adonai. Y dice prestado. Y cuando él paga bien. Entonces, no somos justos de cualquier manera. No somos justos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. Oh, sí, ya cuando lleguemos ahí delante de él, yo tuve hambre y cuando te vi así desnudo y ciego y del asunto, o preso, y me visitaste. Ajá. Y ahí se va a notar. Y se me hace difícil encontrar una cita que dice, inclusive, cuando tú ves a una persona por diosera y le volteas la cara para no verla, eso la escritura lo marca como algo negativo. Volteaste su rostro. Porque le volteaste el rostro a la persona. Aunque no traigas dinero, si te pide, dile, no traigo, pero sonríele. No lo puedes dejar así nada más. No lo dice la ley, pero lo dicen los profetas en los salmos. Entonces, es la manera en que yo me conduzco con la sociedad, lo que determina lo que pasa entre nosotros en la comunidad. Sí, no tengo dinero, pero no significa que no me voy a bañar porque no tenga dinero. No significa que voy a andar con la cara toda amargada porque no tengo dinero. Y así podemos mitigar un montón de cosas. Podemos trabajar nuestra conducta, nuestro carácter, la personalidad. Pero bueno, nosotros tratamos de acercarnos, de tener la mentalidad de dar y no de recibir. De dar y no recibir. Porque el recibir, si no estamos preparados y si tenemos intereses personales como los tenía el sacerdocio en aquel entonces, como los tenía Coré y Datán, no vamos a ser aceptos delante del Eterno. Y eso nos va a traer a nosotros consecuencias muy negativas. No es lo que hizo el Mesías, no lo vamos a hacer nosotros. Procuraremos no caer en ese pozo destructivo. Bueno, eso es todo. Que el Eterno les bendiga. Yo quería solamente tardarme 20 minutos y parece que no se me hizo eso, pero nos estamos viendo en otra ocasión que compartimos palabras de Torah. Hag Pesach Sameach y Shabbat Shalom, y que tengan una bonita semana, empezando desde hoy. A las personas que no celebran esto y que ya pasaron a su semana regular, que es hoy, el primer día de la semana, domingo. Hasta luego, nos estamos viendo.